¿Listos? Buenas tardes, amigos del canal de YouTube de nuestro amigo Leopoldo Viteri. Hoy tenemos un honor de tenerlos con nosotros desde el Ecuador, un hombre altamente preparado en la ganadería regenerativa, productor desde el año 93 y todavía productor de ganadería, conferencista internacional de eventos de ganadería y autor del libro de la ganadería paso a paso, ¿no? Disponible en Amazon para quien quiera tenerlo a su disposición. Desde el noviembre del 91, director de productividad y nutrición pecuaria del Ministerio de Agricultura del Ecuador hasta el 2022. Desde el mayo del 22, subsecretario de Producción Pecuaria del Ecuador hasta abril del 23. Actualmente director distrital en Manabi de Agricultura y Ganadería. Docente universitario a medio tiempo en la Universidad SPAN del Ecuador. Nada más y nada menos tenemos entonces por acá a don Leopoldo, que he tenido el honor de conversar con él en varias oportunidades de excelentes temas vinculados a este gran sueño y proyecto que nos metimos muchos productores agropecuarios por el tema de la rentabilidad. Polito, no quiero robarte tu tiempo, las cámaras son tuyas, esas son las vacas que están detrás mío, las que yo te dije que tenemos después de que iniciamos este hermoso proyecto de la ganadería regenerativa. Bueno, Basilio, un gusto estar aquí compartiendo, conversar de ganadería, que es lo que más nos gusta, y sobre todo con los amigos venezolanos con los cuales tenemos una magnífica relación y bueno, estamos muy contentos sobre todo porque en Venezuela en los últimos años han hecho pasos gigantescos, pasos cuánticos en el tema de ganadería regenerativa. Tienen unas tierras hermosas, tienen suelos, tienen agua y aplicando ganadería regenerativa en pocos años van a tener una producción magnífica y amigable con el medio ambiente, que eso es lo principal, ¿no? Entonces es un gusto compartir con ustedes, Basilio. No sé cómo vamos a hacer la dinámica, si vamos a conversar, si vamos a hacer un poco las presentaciones y de esa forma lo vamos desarrollando. Polito, yo voy tomando las preguntas que tengan los que nos acompañan siempre en los conversatorios y de todas formas va desarrollando tu presentación y yo voy apoyándote con las cosas que sean necesarias para nosotros. Te digo de antemano que es un honor para nosotros que estés dentro del gobierno ecuatoriano trabajando con el tema de la ganadería regenerativa. Qué importante que el gobierno ecuatoriano haya entendido la importancia que tiene la ganadería regenerativa para el futuro. Bueno, así es, Basilio. La verdad que nuestro propósito de vida es tratar de compartir por diferentes medios las ventajas de la ganadería regenerativa, que lo hemos vivido en los últimos 14, 15 años, después de haber tenido 35 años de ganadero prácticamente ya. Pero lo que he vivido en estos 14, 15 años, de darnos cuenta que producir de una forma como lo hacemos en ganadería regenerativa es completamente diferente, ¿no? Y tenemos la oportunidad de darlo a conocer al mundo por medio del YouTube, especialmente por medio de la docencia, que también soy docente, y ahora en estos 3 últimos años, con una pequeña pausa, he estado en el gobierno, en el Ministerio de Agricultura. Inicialmente estaba en la parte de ganadería, tenía la responsabilidad de todo el Ecuador solo en ganadería. Y yo creo que ahora estoy en la dirección de mi provincia o departamento, ustedes le llaman departamento, es Manabí. Es una zona la más ganadera del Ecuador y soy director de agricultura y ganadería. Entonces ahí vamos un poquito, estamos un poquito más metidos en ese tema y que va con lo que estamos haciendo, ¿no? Porque el principal recurso que tenemos nosotros y que a veces nos olvidamos de eso es el suelo, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a conversar principalmente. Es lo que hemos visto en estos últimos tiempos y la verdad que es muy interesante lo que creemos que compartimos con todos y con este grupo, esta familia maravillosa de la ganadería regenerativa que no nos conocemos en persona, sin embargo nos sentimos como familia porque hacemos lo mismo y tenemos sana envidia. Yo tengo sana envidia de Basilio, que está en el campo con sus animales. A mí, yo estoy un poquito alejado porque me toca estar difundiendo la ganadería de otra forma, la agricultura regenerativa de otra forma, ¿no? Pero bueno, ahí vamos avanzando en ese sentido, Basilio. Excelente, Polito.
Gracias por todo y de verdad que nos sentimos honrados con tenerte presente. Ya tenemos varios amigos conectados en el grupo y contentos de tenerte y de conocerte por lo menos de manera virtual, porque ya te conocemos de muchas maneras, pero ahora dirigiéndote directamente a los venezolanos. Adelante, Polito. Bueno, vamos a ver si subimos la presentación, ya la tenemos aquí. Vamos a hacer un poquito de espacio. Yo la voy a tener un poquito más amplia y ya no voy a ver bueno, por ahí veo el chat. Gracias a todos por sus palabras. Aquí ya tenemos la presentación y básicamente esta presentación muchos la conocerán, pero sin embargo es importante llegar a otras personas que por primera vez me conocen y gracias a ustedes porque estamos con un nuevo público. Estamos en otro proyecto, estamos dedicados también al tema del gobierno, pero siempre difundiendo. Y aquí estamos listos para hacer la presentación de este título. Vamos a ver en este mapa mental ¿qué tiempo tenemos, Basilio? No sé cuánto acostumbran a hacer, 1 hora y media, 1 hora. ¿Cuánto hacen ustedes para más o menos desplayarme o no desplayarme o hacerlo más rápido, más lento, etcétera, etcétera? Yo lo que sé, Polito, es que quizás la gente a veces en el momento no tienen tiempo, pero después lo ven con calma, lo estudian, lo analizan paso a paso, por eso despliega todo lo más que pueda y lúcete que vinimos fue a escucharte, hermano. No sé qué otro día volvamos a tener el honor de tenerte presente, yo aspiro sea mucho más, pero dale adelante, que te escuchamos con atención y con mucha enfoque en lo que nos quieres enseñar. Bueno, vamos a tratar de hacer algo de unos 40, 45 minutos y de ahí vamos a preguntas y respuestas, que eso es lo más interesante también, ¿no? Así que y al final dejamos las preguntas y respuestas, ¿no? Sobre los temas que vamos a plantear, que son un poco polémicos, ¿no? Especialmente cuando entremos al tema de las razas. Pero bueno, aquí vamos a ver el resumen, vamos a ver los problemas de la ganadería, las técnicas de ganadería regenerativa, la historia de los bovinos, producción de leche, beneficios, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a tocar un poco más. ¿Correcto? Entonces, sin más trámites, vamos a ver cuáles son los problemas principalmente de la ganadería regenerativa y de lo que ahora le estamos llamando desde España, bueno, hemos traído la agroganadería regenerativa, porque no podemos decir agricultura regenerativa o ganadería regenerativa, sino que es un compendio, ¿no? Y esta foto lo dice todo. Ese es mi proyecto Sivana. Cuando inicié el tema del silvopastoreo, en una segunda parte, sembrando balsa con las cercas eléctricas, las vacas pastoreando ahí. Claro, había pocos árboles, por eso hicimos la doble hilera de balsa, en este caso, de 2 metros por 2 metros. Pero bueno, básicamente hay que decir que la agroganadería regenerativa no es un romanticismo, son beneficios para el productor, el consumidor y el medio ambiente. Eso está clarísimo y de esa forma lo hemos planteado. Lastimosamente, si nosotros no hacemos un cambio radical, el planeta se nos puede perder, Basilio. No es una cosa que somos alarmistas, ¿no? Porque sabemos que la agricultura tiene más de 10.000 años, pero si comenzamos a tratar el suelo como lo hemos hecho en los últimos 80 años, sería gravísimo. Estamos viviendo la crisis climática, las crisis de hidroeléctricas, falta de energía por la falta de agua que ha habido no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, en el mundo. Y estos problemas cada vez se van incrementando más, ¿no? Entonces estamos muy preocupados por eso y bueno, ahí vamos a plantear lo que nosotros creemos que podría ser una ayuda, y esto lo transmitimos en todos lados, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad por medio del Ministerio de Agricultura hacerlo también, capacitar a la gente de que tengan esta conciencia. Y me alegro que cada día más personas se unen, las organizaciones no gubernamentales apoyan a todo lo que es agroecológico, regenerativo, sostenible. Y bueno, a veces esas palabras que nos confunden, pero yo siempre decimos con todo el grupo que somos regenerativos. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en un campo como el paraíso, en un lugar que sea como el paraíso, que está todo equilibrado, que hay suelo, que hay pastos, que hay frutales, que hay árboles. No, nosotros comenzamos a trabajar en suelos degradados por nosotros mismos o por otras personas, con las malas prácticas que se han hecho en los últimos
70, 80 años, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos lastimosamente, ¿no? ¿Y cuáles son estas malas prácticas agropecuarias? Las vamos a ver adelante y saber, bueno, antes que nada recomendamos siempre esta película que muchos tienen que haberla visto, ¿no? Kiss the Ground. Esta película está en Netflix, así que vale la pena recomendárselas a todos para que la vean, y es algo de lo que vamos a hablar en la noche de hoy, ¿no? Así que muy contento de estar con todos ustedes, con esa gran audiencia que tenemos en vivo y que yo sé que vamos a tener más adelante también. Correcto, entonces la primera mala práctica, aquí la tenemos, es la deforestación. Lastimosamente lo seguimos haciendo. Creemos, o muchos creen, que los pastos, que los árboles son enemigos de los pastos o de los forrajes, ¿no? Y es un error gravísimo pensar eso, ya lo sabemos todos. Muchos de los que están aquí ya conocen esto de aquí, pero bueno, tal vez podemos aportarle con algo más de ciertos temas que vamos a tocar el día de hoy para que lo transmitan, porque lo ideal es de que esto que vamos a ver la noche de hoy lo transmitan a sus familiares, amigos, lo puedan compartir para que vean esta nueva forma de hacer ganadería y que ya tenemos este equipo grande, esta gran familia de la ganadería regenerativa. Sabemos, como decíamos, la deforestación es un grave problema, como lo es también las quemas indiscriminadas, que nos siguen causando muchos problemas, y la gente cree que porque después de la ceniza puede crecer el pasto muy verde, pero no saben el daño que le hacemos a los microorganismos que hay en el suelo. Eso es lo más triste, como las lombrices se profundizan, a veces se mueren, y los miles o millones de microorganismos que hay en esa superficie del suelo se van eliminando por las altas temperaturas de las quemas indiscriminadas que somos víctimas, ¿no? Indiscutiblemente que otro de los problemas son los agroquímicos, los agrotóxicos, y especialmente el tema también de la utilización de herbicidas, especialmente en ganadería son los herbicidas, ¿no? Tal vez en la agricultura ya hay otros temas de nematicidas, qué sé yo, fungicidas, insecticidas, pero en la ganadería principalmente lo que utilizamos y seguimos utilizando, y da desesperación verlo, es que seguimos utilizando los famosos herbicidas, los que matan la hoja ancha, incluso a veces utilizan eliminadores de semillas del suelo como la atracina. Entonces, esto debemos eliminarlo, ¿no? Y esto se está dando en los últimos 60, 70 años, ¿no? Todos estos agrotóxicos que nos contaminan al suelo, a la planta, a la persona que la está aplicando, ¿no? Y aquí tenemos a las multinacionales que hacen su negocio, hacen su agosto, como se dice, vendiendo todas estas técnicas. Creen que es lo mejor, tienen convencido a los productores, a la mayoría, de que lo ideal es tener un monocultivo, ¿no? De tener un solo tipo de pasto, como lo vemos aquí, y no es así, ¿no? Sabemos que el monocultivo va en contra del bienestar animal, porque es como que nosotros nos alimentemos con una sola especie o un solo tipo de comida. Imagínense estar alimentándonos desayuno, almuerzo y cena solo con arroz. Lo mismo les digo yo a mis alumnos y en las charlas, que si estamos dando solo pasto, un solo tipo de pasto a las vacas, estamos causando es decir, no hay bienestar animal, sino un daño a ellas, porque la estamos obligando a comer un solo pasto, ¿no? Y creemos que eso es lo máximo y que es lo único que comen las vacas, cuando las vacas comen forrajes. Las vacas son herbívoras, no son pastívoras, y entonces eso es fundamental que lo toquemos. Bueno, vamos a ir avanzando porque tenemos algunas diapositivas que ver, y bueno, el tiempo tampoco es corto, pero bueno, tampoco es largo, no nos podemos aburrir, así que vamos adelante. El tema de las maquinarias pesadas también afectan al suelo, eso lo sabemos. El tema de la aglomalina, no sé si lo han estudiado ustedes en el libro de Piñeiro, que es nuestro libro de mesa de noche, donde siempre lo estamos revisando, habla mucho de la aglomalina. La aglomalina es una proteína que se descubrió en el año, recién en el año 96, ¿no? Y imagínense, y es tan importante que ayuda a que sea como un puente entre las raíces y los nutrientes o el agua, ¿no? Y cuando metemos este tipo de arados o maquinaria pesada, nosotros la eliminamos, ¿no? Entonces no nos damos cuenta de todas estas malas prácticas que venimos desarrollando.
¿correcto? Asimismo, otro de los problemas que tenemos son los fertilizantes químicos, ¿no? Especialmente acá en Ecuador tenemos una zona alta, la zona fría, donde se utilizan muchos fertilizantes químicos para sacarle el jugo, como se dice, al suelo. ¿Por qué? Porque meten no solamente urea, sino otros tipos de fertilizantes, y esto provoca lo que conocemos como la trofobiosis, ¿no? Las plantas, los pastos se vuelven ricos en azúcares, es verdad, crecen un poco más rápido, pero al mismo tiempo se vuelven atractivos para las plagas, ¿no? Y por eso tenemos plagas y un suelo debilitado justamente por estos fertilizantes químicos, ¿no? Entonces debemos dejar a un lado estos fertilizantes químicos y ya vamos a ver cómo los vamos a reemplazar o con quién los vamos a reemplazar, ¿no? Eso es importante conocerlo. El uso indiscriminado de ivermectina. Yo no sé si en Venezuela pasó lo mismo, pero acá yo recuerdo que en los años 80 había un producto, no lo vamos a nombrar, la primera ivermectina que salió al mercado, muchos ya estarán diciendo cuál es, y en ese momento no se utilizaba tanto, y era mágico ese producto. ¿Por qué? Porque eliminaba a la Hermatobia hominis, al nuche, al tupe, no recuerdo cómo le dicen en Venezuela, pero bueno, en todo caso, principalmente se eliminaba a este nuche, pero no sabíamos que eliminamos a este amiguito nuestro, que es el escarabajo estiércolero. Yo recuerdo cuando caminaba en un potrero y había una bosta, una plasta, y solo la aplastábamos y nos dábamos cuenta de que solo había una cascarita, que todo lo del interno ya estaba incorporado al suelo gracias a estos animalitos. Eso no lo he vuelto a ver jamás, Basilio. Eso no lo he vuelto a ver. Tengo escarabajos. Bueno, yo utilicé ivermectinas hasta el año 2009, pero pasaron creo que 8 o 10 años hasta volver a ver escarabajos. Sin embargo, no volví o todavía no veo de que se quede todavía la capita arriba de la bosta seca y que todo se haya incorporado. Sí, se incorpora poco a poco, pero el daño que ha hecho la ivermectina ha sido terrible. Tampoco es que somos fundamentalistas y no utilizamos la ivermectina para nada. Hay casos donde se debe usar ivermectinas, pero puntuales, no masificar, ¿no? Así que mucho cuidado en este sentido, ¿no? Lastimosamente, las ivermectinas se popularizaron porque después terminó la patente del que les había comentado, del producto que les había comentado, y ya estuvo más económico. Todo el mundo, todos usábamos ivermectinas. Yo recuerdo haber usado ivermectinas cada 45 días, cada 30 días para no tener este nuche, ¿no? Porque antes utilizábamos una mezcla de aceite quemado con Nuban, con Negugón, unos productos con esos nombres comerciales, y los animales quedaban pintados y no agradables a la vista, ¿no? Entonces, por eso era mágica las ivermectinas. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que el daño que causaron fue peor, ¿no? Y por eso es que hemos tenido ya potreros muy degradados por todas las cosas que le venimos metiendo y envenenando, ¿correcto? No podemos dejar de hablar de que los ganaderos sí tenemos en parte culpa cuando no manejamos muy bien los potreros, si no aplicamos las 4 leyes universales del pastoreo, especialmente cuando utilizamos el pastoreo tradicional selectivo. Esto es un grave problema porque ustedes saben que la ganadería, es verdad, puede causar desertificación cuando no se la maneja bien, pero al mismo tiempo puede ser el reverdecer de los desiertos, como dice Alan Savory, ¿no? Pero manejado de una forma apropiada, ¿no? Pero el pastoreo tradicional selectivo es un daño completo por la compactación, por la permanente degradación de los forrajes que van saliendo, porque cuando están tiernos se los elimina la vaca, ¿no? Entonces, el pastoreo tradicional selectivo también ha sido una mala práctica que hemos hecho en estos últimos 80 años especialmente. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las técnicas regenerativas amigables con el ambiente, que muchos de ustedes ya la conocen, pero bueno, vamos a compartirlas nuevamente, a verlas y nombrar posiblemente otras más que también nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ganadería regenerativa es recuperar ese suelo degradado en los últimos 80 años que hemos tenido estas malas prácticas, ¿no? Y tenemos este tipo de suelo.
aquí se ha practicado la agroganadería degenerativa, ¿correcto? Porque hemos destruido este suelo erosionado, sin microorganismos, sin poder de almacenamiento de agua, en comparación con un suelo rico en materia orgánica, con lombrices, microorganismos, macroorganismos, y este es el objetivo de la ganadería regenerativa. Por eso busca regenerar este suelo en esto, ¿no? Agricultura y ganadería degenerativa, agricultura y ganadería regenerativa. Pero llegar a esto no es fácil. El suelo es gigante, lo que más tenemos es el suelo, y es un proceso que lleva 4, 5, 6 años, ¿no? Y depende de cómo lo manejemos, ¿no? Depende de las técnicas que podamos aplicar, pero indudablemente que sabemos que el pastoreo racional es una de las mejores, pero ya vamos a ver las otras técnicas con las cuales podemos aumentar el porcentaje de materia orgánica, porque ese es el objetivo principal en la ganadería y agricultura regenerativa, de buscar un suelo esponjoso, un suelo que pueda absorber humedad y retenerla, que haga el efecto esponja, ¿no? Y eso es lo que lo hacemos con la materia orgánica, con los materiales orgánicos que podemos meter. ¿Cómo lo hacemos? Incorporación de árboles es una de las principales formas. ¿Por qué? Porque los árboles nos dan sombra al suelo, producen frutos, producen hojas, ramas, que son materiales orgánicos que se van a transformar en materia orgánica, ¿correcto? Lleva un proceso, pero de todas maneras es un proceso que demora un tiempo, pero va a ser muy beneficioso para nuestros suelos. Entonces, la incorporación de árboles es fundamental por medio del silvopastoreo, como podemos observar en estas imágenes y fotos que tenemos en esta presentación, ¿no? Es fundamental la diversidad. Yo posiblemente cometí un error en el primer silvopastoreo que hice de solo una especie, ¿no? Ahora tenemos ya el concepto de la pradera polifítica, ¿no? La pradera que no solamente tiene un árbol maderable, sino que tiene un frutal, que tiene un maderable a corto plazo, que tiene arbustos de consumo, que tiene leguminosas rastreras, que tiene arbences que nos han servido tanto. Hemos pasado tiempos muy secos ahora en estos 3 meses, y de verdad lo que nos ha salvado son las mal llamadas malezas o arbences, porque los animales han comido escoba, han comido muyuyo, han comido bledos, no sé cómo se llaman en Venezuela, creo que son algunas similares, han comido zorrilla, todo este tipo de hierbas las han comido los animales porque tienen una raíz pivotante más profunda, y en la época de sequía pueden rebrotar. Entonces, haciendo las rotaciones apropiadas, lo hemos obtenido, ¿no? Entonces, eso es el manejo de los potreros que debemos hacer. Pero hay otras técnicas que pueden acelerar el proceso de recuperación de los suelos, como la utilización de estos biofertilizantes producidos por estos biodigestores, que son muy interesantes. Puede hacerse de forma más artesanal, pero estos son muy buenos. Yo tengo uno donde estoy produciendo cerca de 200 litros de biol para las pasturas y para otros cultivos, ¿no? Y aparte de eso, en la parte alta de aquí también se produce biogás, ¿no? Entonces tenemos gas y tenemos biol con estos aparatos tan interesantes. Por eso no es que somos antitecnología, nosotros no, buscamos la tecnología, pero de una forma sencilla y que nos pueda servir. ¿Por qué? Porque utilizando bioles reemplazamos a los fertilizantes químicos, como los habíamos dicho, reemplazamos a la urea y no utilizamos eso, ¿no? Otra forma de reemplazar los fertilizantes químicos, la sola navaena, no sé si ustedes ya la tienen en Venezuela, en Colombia sé que la tienen también, y es un helecho que capta por medio de la fotosíntesis, retiene nitrógeno y va a tener en materia seca alrededor del 20% de proteína, ¿no? Y sirve no solamente para que los peces en un estanque se alimenten de ella, sino que puede ser cosechada y darse alimento para cerdos, para aves, para un sinnúmero más de cosas que tenemos en nuestra finca, ¿no? Entonces, de esa forma, podemos utilizar la sola navaena también, reemplazando a los fertilizantes químicos, ¿correcto? Bueno, indudablemente que la mejor forma de
de utilizar el alto impacto, de recuperar los suelos, es utilizar el alto impacto animal en el pastoreo. Para reflejar unos números, yo sé que ustedes lo conocen, pero siempre decimos en carga instantánea, es decir, en una hectárea un día nosotros podemos tener 200 reses, 200 vacas adultas. Esas 200 vacas adultas nos van a producir 25 kilos de heces cada una y 14 litros de orín. Estos 39 litros multiplicados por 200 nos van a dar alrededor de 7.800 kilos de materia orgánica en un solo pastoreo. Imagínense si son 10 pastoreos que vamos a tener en el año, vamos a tener alrededor de 78.000 kilos de materia orgánica en una hectárea en un año. Entonces, por eso es que el alto impacto animal con pastoreo racional es lo que mejor se nos puede dar para nosotros poder recuperar los suelos, porque ese es material orgánico que se va a transformar en materia orgánica y vamos a lograr lo que queremos en este caso, que es el tema de la incorporación de materia orgánica, ¿correcto? Entonces, no podemos dejar de mencionar el alto impacto animal en el pastoreo. Otra cosa importante y que lo estamos promocionando mucho es que todo cultivo, sabemos que la agricultura es extractiva, que extrae macro y microminerales del suelo, ¿no? Pero la ganadería no, la ganadería deja sus bostas y orines y hay un reciclaje de nutrientes, digamos. Por eso es que cada quien que haga agricultura, sea cacao, sea palmas de coco, sea árboles, sea arbustos, tiene que meter el componente animal, no solamente vacas, puede utilizar cerdos, puede utilizar gallinas en pastoreo, puede utilizar ovejas, cabras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental manejarlo eso, por supuesto, con la cerca eléctrica móvil, que es lo que nos facilita eso, lo que nos enseñó Johan Sidman, aplicando esta cerca eléctrica móvil que es tan útil, ¿no? Aquí ustedes pueden ver esta foto de la derecha es del 2016, aquí tenía los potreros yo en cuadraditos en mi proyecto, al estilo Piñeiro, ¿no? Tenía cerca de 62 potreros, pero darles mantenimiento y hacerlos costaba mucho dinero, alrededor de $400 por hectárea, ¿no? Mientras que ahora es la forma como lo hacemos simplemente con las cercas eléctricas móviles, con las cintas móviles, hacemos despunte, repaso. ¿Por qué? Porque nunca tenemos la misma cantidad de animales ni la misma cantidad de pasto. Entonces, estos cuadraditos quedan insuficientes. Aquí tendríamos que ver las horas de pastoreo que nos va a complicar el manejo, ¿no? De la forma de acá, moviendo el potrero donde nosotros querramos, es mucho mejor. Eso sí, vamos saltándonos de sector. Entonces, este es un sector, después vamos al sector que esté en mejor estado y de esa forma aplicamos también el arte de saber saltar. Por eso el pastoreo racional Boazán es la principal forma de recuperar nuestros suelos. Y por supuesto que el pastoreo racional Boazán tiene sus 4 leyes universales del pastoreo, que ustedes se las saben posiblemente de memoria. Por ahí vamos a ver la primera ley, que es el tiempo, ya ustedes lo pueden leer, pero el suficiente reposo que debe tener una pastura, ¿no? Para recuperarse y que se inicie un rebrote vigoroso. Eso es lo que dice la primera ley. Posiblemente esta es una de las leyes que más se cumple, pero a veces la dejan pasar un poco el pasto y ya no va a tener los mismos nutrientes, ¿no? Entonces, por eso esa es la ley del reposo, ¿no? Aquí en este cuadro podemos explicar muy bien cuándo se debe pastorear, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que nosotros, acá tenemos los días y acá tenemos la cantidad de kilos de forraje verde por hectárea, ¿no? Y vemos que en los primeros 6 días el crecimiento es muy lento y apenas no llega a 480 kilos de forraje. El día 11 comienza a subir y ya tenemos alrededor de 1.600 kilos de forraje verde por hectárea. Pero a lo que le llamamos la llamarada de crecimiento es cuando nosotros tenemos los 4.800 kilos de forraje verde a los 18 días o a los 24 días. Eso no es exacto. Y es el momento apropiado para pastorear. Por eso a esto se le llama punto óptimo de reposo,
A mí también me gusta decirle periodo óptimo de consumo o POC. ¿Por qué? Porque es un periodo, no es un día, no es un punto exacto, sino que son varios días, ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿y cómo determinamos para saber cuándo es el punto óptimo de reposo? Y básicamente es antes de que las plantas espiguen, o que no haya más allá del 5% de espigas en el potrero, y las hojas basales deben estar amarillas, ¿correcto? Una vez que están así, es el momento oportuno de pastorear, porque si no pastoreamos ahí, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Va a espigar la planta y los nutrientes se van a ir en las semillas, ¿correcto? Y también se va a consumir mucho más agua y para el siguiente pastoreo tendremos menos agua en el potrero. Por eso es importante pastorear en su punto óptimo de reposo. La segunda ley es la ley de la ocupación. Sabemos que el potrero debe ser lo suficientemente corto para que el pasto cortado a diente el primer día de la ocupación no sea cortado nuevamente por el diente de los animales antes de que estos dejen el potrero. Se nos permitía en esta ley hasta 3 días. A veces lo hacemos así cuando son potreros muy grandes, pero en pastoreo racional lo que estamos haciendo con las cercas eléctricas es que incluso hacemos 3 cambios al día. Sabemos que el PUAT, no vamos a meternos hoy día con el PUAT, pero en el PUAT hay hasta 8 o 9 cambios al día. Nosotros hemos establecido que lo mejor en un buen pastoreo es hacer 3 cambios. El primer cambio hasta alrededor del mediodía, el segundo cambio a las 5 o 6 de la tarde y el tercer cambio ya quedaría para la noche, ¿no? Entonces ahí tenemos los 3 cambios en el día. Claro que hay algo fundamental. Nosotros tenemos que observar especialmente el segundo grupo. Aquí estamos hablando del segundo grupo de pastoreo, ¿no? Y ese segundo grupo es que acelera los cambios. Ya lo vamos a ver en la tercera ley, que es tan importante especialmente para la producción de leche. Y yo estoy seguro, porque muchos no lo aplicamos. Y la tercera ley, que es la más importante para mí, donde sí me voy a tomar un poquito más de tiempo para explicárselas. En la ley de ocupación nosotros, ya como les habíamos dicho, puede ser hasta 3 días, pero tratamos de hacer 2 o 3 cambios al día. Eso es lo ideal, eso es lo más práctico que se debería hacer. Pero bueno, esta es para mí la ley de la producción de leche o la producción de carne. Se llama la ley de los rendimientos máximos y es la tercera ley, ¿no? Esta ley dice, es necesario ayudar a los animales de mayores exigencias alimenticias para que puedan cosechar la mayor cantidad de pasto y que éste sea de la mejor calidad posible. Está clarísima esta ley, muchas veces la conocemos, pero no la aplicamos. Mucha gente me dice, estoy haciendo pastoreo racional, pero no hago la tercera ley y debe ser básico. Claro, hay que estar ahí, hay que tener una persona de confianza comprometida con el proyecto porque a veces no funciona si no hacemos un seguimiento a esto, ¿no? Pero ¿cuáles son estos animales de mayores exigencias alimenticias? Por supuesto, las vacas en primer tercio de lactancia, los novillos listos para faenar, porque tienen que ir bien engrasados y tienen que comerse la mejor parte del pasto. Por supuesto, terneros y terneras en crecimiento necesitan mucha calidad de alimento. Los animales de menores exigencias alimenticias son las vacas que están preñadas entre 3 y 7 meses. Los novillos antes de entrar en engorde final, no es que tienen menores exigencias, pero bueno, ya en el engorde final van a tener un mejor consumo. Y también los ovinos, caprinos, equinos, cerdos hacen un excelente trabajo de repaso, ¿no? Claro, si no los tenemos para exhibirlos o simplemente son animales de menores requerimientos. Correcto, entonces esos son los animales de menores exigencias alimenticias. Y aquí sí quiero comentarles esto, posiblemente esto es uno de los cuadros más importantes que lo tomamos del libro del doctor Piñeiro, y este trabajo se hizo en Brasil, ¿no? Es importante que todos lo conozcamos, muchos de ustedes ya lo habrán visto en otra forma, pero un trabajo que se hizo en el sur de Brasil, en la zona fría, que había, ¿no? Aquí el tema de que cuando las vacas, se hizo el mismo trabajo con las mismas vacas, las vacas que consumían la parte alta del pasto o los novillos ganaban
los novillos ganaban 1.200 gramos al día y las vacas producían 20 litros de leche al día, cuando se consumían la parte alta del forraje. No digo solamente del pasto, sino del forraje, cuando se consumía esta parte alta, ¿no? Porque está dividido en tres partes, la parte alta, la media y la baja. Cuando consumían la parte media, las vacas producían 8 litros de leche y los novillos ganaban 400 gramos al día. Cuando se consumía la parte baja, las vacas producían apenas 4 litros y los novillos ganaban 200 gramos al día de leche. Entonces muchos dirán, ¿y por qué tanto ese cambio? Si al final de cuentas todo es pasto. Pero aquí hay que analizar lo que no solamente es la calidad del pasto. La parte de arriba es superior porque tiene más digestibilidad, tiene más proteína porque es más tierna, es más joven y menos fibra. La parte media tiene menos nutrientes y la parte baja casi nada, ¿no? Pero no solamente es calidad del pasto. Esto lo dijo Boazán en los años 60. Cuando una vaca adulta consume la parte alta del pasto, tiene la capacidad de consumir hasta 64 kilos de forraje verde al día. 64, imagínense. Cuando normalmente una vaca de esas consume 50 kilos con un forraje normal. Cuando una vaca consume la parte media del forraje, del pasto, puede consumir alrededor de 44, 45 kilos de forraje. Y cuando una vaca consume la parte baja del pasto, solo puede consumir 30 o 33 kilos de forraje verde. ¿Por qué? Porque la cantidad de fibra no le permite consumir más. Entonces, si las vacas consumen la parte alta de nuestros pastos, va a haber no solamente mejor calidad, sino mayor cantidad. Y eso va a explotar en una alta producción de leche. Y lo mismo pasa, no solamente con esas vacas en clima frío, en nuestras vacas taurinas tropicales, donde manejamos promedios de 5 litros, de 8 litros, ahí también tenemos la oportunidad de que puedan mejorar su producción. Aunque sabemos que nosotros nos concentramos en el máximo beneficio económico sustentable por hectárea año, no en las producciones individuales, lo hemos conocido hace mucho tiempo, ¿no? Así que eso es lo que les podría comentar de este cuadro, que es muy importante. La ley de los rendimientos máximos, asimismo, lo utilizamos en diferentes formas con el grupo de despunte y el grupo de repaso. Siempre en el grupo de despunte va el 30% de los animales y el grupo de repaso está conformado por 70%. Es decir, si tenemos una hectárea planificada para el consumo de 200 animales, 60 animales van a ir al despunte y 140 van a ir al repaso, ¿no? Entonces el despunte se come lo mejor y luego viene el repaso, ¿no? A consumirse el potrero. Y así sucesivamente se va rotando, por supuesto, ¿no? Entonces la ley de los rendimientos máximos hay que aplicarlas para mejorar nuestras producciones. Vamos con la siguiente. La cuarta ley es la ley de los rendimientos regulares. Para que una vaca pueda dar rendimientos regulares es necesario que no permanezca más de 3 días en un mismo potrero. Los rendimientos serán máximos si la vaca no permanece más de un día en un potrero. Eso es así, ya lo vimos. Incluso ahora se dice que hay que tener más cambios en un día, ¿no? ¿Para qué tenemos que tener buenos potreros todos los días? Para que no se dé lo que llamamos el efecto serrucho. Este es el efecto serrucho. Cuando tenemos animales en un potrero, van pasando los días y la producción de leche está baja. Pero si nosotros va a ir a otro potrero, la producción de leche comienza a subir. Y asimismo, cuando ya está muchos días en ese mismo potrero, comienza a bajar. Y esto es similar a los dientes de un serrucho, sube y baja. En cambio, si tenemos aplicando la tercera ley del pastoreo, con los rendimientos regulares, siempre vamos a tener producciones estables de leche. ¿Correcto? Entonces, esa es la cuarta ley del pastoreo. Y la quinta ley es la planificación forrajera. No la vamos a ver el día de hoy. Esa es la quinta ley. Nosotros recomendamos, aquí tenemos un esquema de cómo podríamos trabajar por sectores, ¿no? Esto aquí hacemos un ejemplo siempre de que esto podría ser un sector.
nosotros no entramos al cambio de que hay que sacar todas las cercas de púas, que hay que reprogramar, que hay que hacer callejones por aquí, por allá. No, la ganadería tiene que ser sencilla. Nuestra propuesta es muy sencilla. ¿Y qué es lo que con qué nos encontramos? Que cada productor tiene alrededor de 8 o 10 potreros, no más. Y sabe que dividiendo más potreros es mucho mejor, pero también sabe que eso le cuesta mucho dinero dividir esos potreros porque el alambre de púas es muy costoso, las estacas, la mano de obra, ¿no? Entonces nosotros lo que recomendamos es pastorear en cada potrero con la cerca eléctrica móvil. La parte exterior es el alambre de púas, donde tenemos el potrero, digamos, no va a ser rectangular o cuadrado, ¿no? Puede ser de diferentes tamaños. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es internamente usar la cerca eléctrica móvil. Una vez que lo usamos, los animales consumen el pasto y, como decíamos, la podemos dividir en 3 partes para que las vacas de despunte vayan consumiendo el pasto aquí, pasan acá, ya las de repaso están siguiéndolas y asimismo van pasando acá, al potrero de acá. Claro, cuando nosotros hacemos este tipo de pastoreo, necesitamos una fuente de agua para tener bebederos en cada potrero. También lo podemos manejar de esta forma, es decir, que las vacas pueden ir a pastorear y regresan al abrevadero a tomar agua, al bebedero, y de esa forma están alimentándose con agua, están proveyéndose de agua. O podemos hacer también un callejón por aquí, donde va esta línea, y de esa forma, al hacer el callejón, estas vacas pueden estar en cualquier parte del potrero y siempre van a tener acceso al agua. Eso es importante, que tengan acceso al agua, ¿no? Entonces, este es un sector, nos comemos este sector y saltamos a un sector de que tenga buena calidad de pasto. ¿Cuál es la ventaja de esta flexibilidad? Que a veces, si no nos alcanzó el pasto o le faltó comida a las vacas, nosotros lo que podemos hacer, en vez de tener, qué sé yo, 50 metros de ancho, le vamos a dar 55 metros. Y de esa forma consumimos mejor el potrero. Entonces, esa es la flexibilidad que nos da la cerca eléctrica móvil. Por eso le hacemos mucho hincapié en ese sentido. ¿Correcto? Bueno, hasta ahí vamos a hacer la primera parte. No sé si hay dudas, preguntas sobre eso antes de entrar a la historia de los bovinos. ¿Qué vamos a hablar de los bovinos? A ver. Quería hacerte unas preguntas ahí de los muchachos que están aquí y unas que yo tenía en vivo, ¿no? Quiero primero saludar que está por aquí, estamos presentes, Alexander Baez, Roger Fermín, Pedro Jesús Adrián desde Maturín, Mariel Páez de Panamá, Axel Zambrano de aquí de Venezuela, Isaac de Venezuela, Mauro Londón de aquí, buenas noches, Kleiber Nieves, profesor de la universidad, Rimel Palmo, un equipo completo trabajando con él en ayudar a los productores, Servi General, saludos a todos, Alejandra Mejías, Jorge Ariel Rivera Rodríguez desde Bogotá, Colombia, yo soy Acoganar, siempre está acompañándonos a nosotros. Alexander desde San Mateo, Anzoátegui. Quería comentarte que en ese pastoreo de despunte y repase está propenso a que cometamos errores, pero la ganadería regenerativa es tan bondadosa que nos permite corregir muy rápido los errores, pero lo importante de este sistema es que nos mantengamos comunicados como grupos y preguntemos, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué crees que hice mal? ¿Qué crees que hice bien? A mí me pasó que yo estaba calculando el área del potrero que hacía despunte y repaso, donde los animales de ordeño iban despuntando, pero no calculaba para el lote completo y tampoco tenía la previsión de dejarle al lote escotero para la tarde un potrero totalmente limpio que no hubiesen despuntado los demás para compensar el trabajo que hacían ellos durante el día. Quería hacerte esa acotación a ver qué piensas tú de ese tema. Excelente ese manejo, Basilio. Bueno, y siempre, lo dijimos creo que rápidamente, pero ahora tenemos la oportunidad de explicarlo mucho mejor. Hay dos cosas aquí fundamentales, ¿no? El ganado que va despuntando nunca va a pedir cambio de potrero porque siempre tiene que estarle el pasto sobrando. Y decimos pasto, la parte alta del pasto. Es decir, tiene que haber siempre pasto de despunte, no la parte media y baja, porque si ya está en la parte media y baja, ya es que el ganado se ha consumido todo. Y hay que hacer el cálculo
por todo el grupo completo de los animales, no solo por el grupo. Es decir, nosotros hacemos un cálculo rápido. Si son 200 animales, necesitan 2 por 5, 10, necesitan 10.000 metros, que es una hectárea, ¿verdad? Porque cada animal se consume alrededor de 50 metros cuadrados, en teoría, en cierta época del año. Eso lo podemos ajustar, porque hay una temporada de pastos, una temporada de transición y una temporada seca, ¿no? La de pastos generalmente es la de lluvias, pero hay otros lugares donde a veces hay mucha lluvia y el exceso de lluvias afecta entonces, ¿no? Entonces, en ese sentido, es excelente ese manejo que se puede hacer también de la siguiente forma. Entonces, los animales despuntan en el primer potrero, pasan acá. El otro grupo de animales, el escotero, el seco, son los que tienen que decidir, es decir, ellos son los que dicen cuándo es el cambio, porque se acuerdan que no les di horas fijas, puede ser a las 11 de la mañana, puede ser a las 12 o a la 1, qué sé yo. Si el animal, el grupo de repaso sigue consumiendo pasto, no hay problema, quiere decir que todavía hay comida, pero si solo está comiendo el 20% del escotero, es decir, en este ejemplo hicimos de 140 animales, el 20% vendría a ser alrededor de 28 animales, que si solo están comiendo 28 animales, quiere decir que ya se necesita cambio. Entonces, los animales de acá tienen que pasar al otro potrero, ¿correcto? Y tener preparado el potrero de acá también, porque no es que esto va a ser exacto. Puede que de repente los animales de aquí no hubo mucho pasto y pasaron acá en la noche, ya al siguiente potrero. Eso hay que dejarlo claro. Y también es muy importante ese manejo, que si se puede poner aquí otra cinta media. ¿Para qué? Para dejarle una parte de buen potrero al grupo de repaso, porque a veces podemos tener, y hay que tener mucho tino, mucho ajuste. ¿Para qué? Para que el segundo grupo el grupo de repaso tenga una buena condición corporal, porque a veces podemos tener muy bien el grupo de despunte, porque está despuntando, pero el grupo de repaso a veces tiene una baja condición corporal. Bueno, ahí vamos a hablar del biotipo también necesario, pero hay que compensarlo. Yo a veces lo que hago es que practico el PRB en el día, con esos cambios, o una especie de púa que se hace 2 o 3 cambios, y en la noche los mando a un potrero completo, al soltero o al seco, que le decimos, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad, de acuerdo a lo que tengamos, ¿no? Pero toda esa flexibilidad nos la permite hacer las cercas eléctricas móviles, que debemos hacer unos expertos de eso, ya que nos permiten tener todos estos animales así. No sé si hay otra pregunta, Basilio, si quedó claro el comentario. Sí, lo único que como tú hablabas, pareciera que nos marcas ahí, pero no podemos visualizar. Pero me imagino que tú nos dices que en esa figura que tenemos ahí, la parte ancha para el despunte se lo podemos dividir en 3, pero al repaso pues le hacemos divisiones más cortas y al final le dejamos su potrero, como dices tú, para que ellos puedan compensar todo el trabajo que hicieron durante el día y recuperen lo que hayan perdido. Correcto, incluso se puede saltar. Bueno, el potrero, o le dejamos este segundo potrero al repaso casi entero y pasamos el despunte al último potrero, acá. Al último, correcto. Y lo dejamos que repasen. Entonces todo es manejo, porque hay que ver lo que hay, ¿no? Hay que ver lo que tenemos de pasto, ¿no? Y por eso es el pastor, por eso el pastor tiene que estar ahí pendiente, ¿no? Siempre me preguntan cuál es la ocupación que más te gusta, si está en la docencia, estar trabajando en el gobierno. Y yo digo que lo que te decía ese día, que yo quiero ser es pastor, pero bueno, tú me lo bien interpretaste, ¿no? También dando clases de, bueno, el tema de la religión o de la espiritualidad. Eso es importante también, pero no, pastor de las vacas, ¿no? Pastor de las vacas y ver el momento que uno les hace el cambio, cuánto dejó, cómo están las bostas. Eso es una maravilla observar, eso se nos llenan los ojos de alegría de poder hacer ese trabajo. Así que los felicito a quienes están haciendo en este momento eso. Yo por el momento no lo puedo hacer, lo voy los sábados, los domingos, apenas hacerlo un rato, pero quienes lo hacen son bendecidos, ¿no? Son bendecidos de Dios.
Otro punto, Polito, que para que la gente, si le quedó duda, es con el punto óptimo de reposo, el punto óptimo de consumo del forraje. Ahí en ese punto siempre la gente tiene muchas dudas y te quería comentar, don Polo, que qué belleza la de nosotros de poder dar el curso de pastores, de poder enseñar a estos muchachos. Y yo le digo a los muchachos, y ya por ahí hay un video que está en las redes, en Instagram, donde mi pastor más viejo, don Pino, que debe estar viéndonos ahorita, o no creo que está de permiso hoy, él llama a su ganado y lo lleva para donde quiera. Y yo le decía a los muchachos que formamos como pastores, que ellos son la clave más importante y vital de este sistema, que nosotros sin los muchachos no estamos claros en lo que vamos a hacer. Tú ahí expones unas plantas de forraje de guinea, ¿no? Que vamos hacia arriba, pero también las rastreras nos confunden un poco en el punto óptimo de consumo. Aquí yo quisiera que le dieras un poquitico más de información a la audiencia, que tenemos más de 27 personas conectadas. Y saludos a Juan Carlos Rodríguez, que se conectó ahorita, a Joana Rosenberg, que nos pregunta, ¿y cómo se hace para poder pastorear de noche con los amigos de lo ajeno? Quiero darle a la señora Yosmari, Joana, una respuesta, don Polo. Usted sabe que una agropecuaria grande de Venezuela llamada Don Rodrigo por ese problema de la inseguridad, ¿no? Y resulta ser que para ellos fue un beneficio y un punto de seguridad tener los ganados pastoreados de noche. Pagaban vigilantes y los vigilantes de noche pasaron a ser pastores y les fue muchísimo más económico y empezaron a ahorrar muchísimo más dinero y tener mejores ganancias simplemente con tener los pastores con sus animales concentrados, porque antes estaban en grandes extensiones y era imposible poder controlarlos de los amigos de lo ajeno. Ahí estaban ellos concentraditos y los vigilantes haciéndole los cambios durante la noche. Claro que sí, es mucho más favorable, ¿no? En ese sentido, bueno, y se puede ubicar sectores más cercanos a la casa, o bueno, igual como están los pastores vigilantes, es una muy buena forma de hacerlo. Cuando están en un potrero grande es más difícil controlarlos y acá los contamos fácilmente, ¿no? Entonces hay toda esta situación. Entonces, bueno, también tengo una aclaración. Nosotros tenemos, en total, estoy viendo que llegaron a 130 los conectados en vivo. Aquí había en Ganadería Tropical alrededor de 80 y ustedes alrededor de 40. Pero bueno, en todo caso, esperemos que les sea útil esta charla y que, bueno, se siga reproduciendo en todos los canales que tenemos con ustedes, como Naveganar y nosotros con la Ganadería Tropical paso a paso. Sí, la pregunta con respecto a las rastreras es importante. Eso ya lo vemos como complementación, ¿no? Porque hay asimismo el tema de las forrajeras, por decir una planta de bledo aquí. Las hojas son los que van a tener la parte tierna, van a ser las que van a tener más proteína. Y es prácticamente lo mismo. Y a veces nosotros queremos favorecer a una especie o a la otra. Por decir, en la época de lluvias, en la época seca, aspiramos que salgan las leguminosas, ¿no? Y le damos hasta 50, 60 días, 70 días para que las leguminosas puedan emerger y ellas puedan ganar terreno también. En la época de lluvias, más bien van a aparecer más rápido las gramíneas y van a opacar a las leguminosas, ¿no? Entonces, en cada tiempo hay que darle ese equilibrio, ¿no? Y vamos a tener una época de desequilibrio donde hay más gramíneas, otras veces hay más arbences, otra época más leguminosas. Entonces tenemos que darle equilibrio, por eso es la pradera polifítica, ¿no? Y cumple su ciclo, es verdad. No nos podemos regir solo, eso es cuando solo tenemos pasto, por ese punto óptimo reposo del pasto, sino que también tenemos que ver cómo va la rastrera, cómo va la leguminosa y si está lista para ser recibida el pastoreo, ¿no? Eso es lo que podemos comentar al respecto, Basilio. Excelente. Sigamos, don Polo. Bueno, vamos a avanzar. La otra parte de la charla es el tema de los bovinos, todo lo que pasó, que muchos de ustedes lo conocen. Bueno, aquí estamos, nos estábamos pasando. Sabemos que los animales llegan a América en 1493, en el segundo viaje de Colón, ¿verdad? Llegan los animales originarios que vienen del clima frío, ¿no? Vienen de Europa.
y llegan a República Dominicana, a la isla que ahora es la isla, bueno, en ese momento era la isla Hispaniola, ahora es Haití una parte, República Dominicana, llegan a República Dominicana y luego eso comienzan a difundirse por todo el continente. Pero por decir, bueno, aquí vemos los primeros animales que llegaron, el tipo animal que llegó, criollo, en esa época, en 1493, ahí hay que destacar mucho al conquistador Belalcázar, que era el mayor ganadero y que la primera ganadería fuerte se hizo en Nicaragua, ¿no? Allá se comenzó a desarrollar las primeras, las primeras razas mejoradas, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y después llegaron a Guayaquil, después subieron a Colombia, y se comenzaron a expandir por toda Latinoamérica, ¿no? También obviamente que a Venezuela y a Colombia llegaron por el Mar Caribe, diferente a Caribe por el Atlántico, lo mismo que a Brasil, que llegaron por otros lados, ¿no? Pero a Colombia sí una parte llegó por el lado de Guayaquil, Ecuador, ¿no? Entonces estos fueron los animales que llegaron y se adaptaron a nuestras condiciones por más de 450, 500 años. Muchos de ellos morían porque eran de clima frío. Sabemos lo que nos costaría adaptar una vaca pardo suizo o jersey o holstein a condiciones tropicales. Sería muy diferente, ¿no? Pero la ventaja que había en ese momento es que había bastantes animales y se iban quedando los más fuertes. Hasta el siglo pasado. En el siglo pasado llegan los animales cebuinos al continente, ¿no? Llegan al continente americano en diferentes años, en Colombia creo que llegaron en 1930, acá creo que en 1950, no hay una fecha exacta donde podemos decir. Pero esa vaca criolla que teníamos y que muy pocos la mejoraron, tal vez el señor Reina fue uno de los que en Nicaragua más las mejoró. Hay vacas interesantísimas que han podido difundir su genética en toda América, ¿no? Pero la mayoría de las personas conservaban las vacas criollas, no les daban tanta importancia, ¿no? Y llega el animal cebuino. Acá en Ecuador se dice que llegó un animal guserá en esos barcos que venían los circos de Rumania, de Bulgaria, y como cosa rara tenían estos toros, guserá, y los compraron. Los dejaron haciendo crías, y después comenzó a llegar más ganado cebú, el Brahman también, que ya sería un cebuino sintético, y a partir de este cruce cebuino por criollo, un Bojindicus con un Bostauro, sale un animal espectacular, tipo F1. Posiblemente no los hemos conocido, yo no los he visto ahora, porque acá en Ecuador han desaparecido prácticamente las razas criollas, una pena. Pero ese cruzamiento con el vigor híbrido hizo un efecto que saliera un animal espectacular por la heterosis, ¿no? Esto pasó en los años 50, 60, 70, y les cuento la historia del Ecuador. Acá en los años 80, prácticamente en la costa ecuatoriana no teníamos producción de leche. ¿Por qué? Porque el productor, esta F1, ya no la volvió a cruzar con un toro criollo, sino que la cruzó con el bueno, con el que había llegado, con el orejón, con el fino, con el cebuino, la cruzó. ¿Y qué pasó? Comenzamos a obtener, en los años 80 teníamos una vaca como esta, o como esta de acá, unas vacas completamente encastadas cebuinas. Y sabemos que este tipo de ganado no produce leche, ¿no? Pero el ganadero ecuatoriano también tuvo una idea y dijo, bueno, si ya no produce leche, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer otra alternativa. ¿Y qué pasó? Cruzaron con Holstein, esta vaca cebuina, y nuevamente hubo un cruzamiento perfecto, ¿no? Porque no perfecto, pero bastante bueno. Salió una F1 tipo esta vaca Holstein por la vaca cebuina, y un animal nuevamente de 12, 13, 14 litros, espectacular. Pero ahí vino el vigor híbrido, ¿no? Por eso hubo este tipo de animales que todavía los debe haber en algunos lugares, ¿no? Pero el productor vuelve a cometer el error y hace cruzamiento indiscriminado. ¿Cómo lo hace? Porque quiso seguir produciendo, aumentando la cantidad de ganado europeo, y vuelve a cruzar con Holstein o con pardo suizo o con jersey, y ya obtiene, es un pequeño borreguito. Y este borreguito no sirve para nada o paga muy poco por él,
y ya no es reproductivo. Entonces, los ganaderos se quedaron en ese momento con muchas pérdidas sin saber qué hacer, ¿no? Y habiendo alternativas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver de que la solución en este caso no son los europeos ni tampoco son los cebuinos. ¿Por qué? Porque los cebuinos tienen 4 problemas graves, ¿no? Muchas veces fanáticos de los cebuinos, criadores de los cebuinos, yo tengo personas que hasta me insultan en las redes sociales porque comentamos esto, ¿no? Es que es una realidad, los números son fríos, ¿no? Y cuando preguntamos qué edad paren las vacas, se preñan las cebuinas o paren las cebuinas, paren a los 4 años, de los 3 años y medio a los 4 años, de acuerdo al manejo. Pero ese es el promedio, tienen una baja precocidad en comparación con una taurina tropical o una europea, que estos animales ya a los 22, 24 meses, 28 meses máximo paren, ¿no? Entonces es un poco más de un año de diferencia entre que para una cebuina o que para una taurina tropical, ¿no? Entonces ese es el primer punto en contra de los cebuinos. El segundo punto es que las vacas cebuinas no se preñan cada año como lo hacen otro tipo de vacas. ¿Por qué? Porque ellas estaban acostumbradas al estrés que sufrían en la India por el ataque del tigre de Bengala, del leopardo, del jaguar en Brasil. En todo caso, las vacas siempre protegiendo a su cría, entonces mantenían altos niveles de cortisol o mantienen durante su lactancia. Y es por eso que estas vacas no se preñan o no entran en celo, las hormonas FSH, LH se bloquean por el cortisol y de esta forma no se preñan hasta que no destetan a su cría. Y esto pasa ya 9 meses, 10 meses, hasta que se preñan, son casi 2 años. Entonces una vaca cebuina, muchos se molestan cuando digo esto, en 6 años apenas tiene 2 crías. Y Sidman nos recomienda escoger los toros que sean 2 por 3, es decir, que tengan 2 crías en 3 años, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho énfasis a esta situación y por eso escoger el biotipo animal adecuado, ¿no? Entonces por eso es que nosotros a las cebuinas, si bien es cierto que sabemos la importancia de ellas, a veces tenemos que utilizarlas, tienen esos 2 principales problemas y tienen un tercero y un cuarto, y ya los van a ver y ustedes lo conocen. El temperamento de ellas es dificilísimo, nos hacen perder tiempo, que es el único recurso no renovable que no lo podemos recuperar jamás. Vean, con estas instalaciones en Brasil, donde está esta artista trepada, siempre nos dañan los corrales, se saltan la cerca, los corrales, es una pérdida de tiempo y riesgo para nuestra vida, para la vida de los vaqueros, cuando se maneja este tipo de animales. Entonces, ¿para qué uno complicarse con este tipo de animales, no? Yo sé que a muchos no les gustará esto, pero bueno, es así, los números son fríos. Y por último, en calidad de carne, la carne de los cebuinos, de los Nelore, de los Brahma, de los Gir, es una carne magra, que no tiene por supuesto, el marmoleo de las Angus, quiere decir de los Wagyu. Las taurinos tropicales tampoco es que tienen un marmoleo como el Angus o como el Wagyu, pero sí son carnes mucho más tiernas. Y vamos a ver los ejemplos más adelante de los animales que podríamos utilizar. Entonces son animales que tienen una carne más tierna, ¿no? Entonces vean esa diferencia, por qué razón no utilizamos animales cebuinos, ¿no? O no queremos utilizar, teniendo otras alternativas de adaptación que ya podemos ver. Y aquí vemos opciones para producir leche en el trópico. Y quienes están aquí, vemos esta vaca reina, esta es la del señor Reina en Nicaragua. Esta vaca se llama Flor de Mayo. Esta vaca Flor de Mayo fue una vaca espectacular. De esta genética de Nicaragua salieron animales para República Dominicana, para Costa Rica, para México, para Venezuela, para Bolivia. Por ahí dicen que todavía hay restos de esta raza reina, pero yo la he visto bastante desmejorada. Esta raza es otra espectacular. Esta creo que es cortesía de Merilio. Yo creo que se la tomé de alguna presentación de Merilio. Lo saludamos si está por ahí o algún amigo de Merilio que la salude, ¿no? El trabajo que hace Merilio Pontero es espectacular, ¿no? Bueno, tenemos otras alternativas de los criollos colombianos, como el blanco orejinegro, y la cantidad de criollos que hay en Colombia, ¿no? Pero
en razas, si nos ponemos a ver, Colombia tiene alrededor de 34 millones de bovinos, creo, pero creo que solo hay 20.000 o 30.000 criollos registrados, hasta donde sabía. Entonces hay que hacer un arduo trabajo. A pesar de que tienen 8 razas, no son muchas la cantidad de criollos que hay, las ventajas que nos proveen estos animales, como habíamos dicho: más precocidad, mejor fertilidad, mejor temperamento y mejor calidad de carne, ¿no? Por eso es que para estos proyectos regenerativos debemos trabajar con este tipo de animales o sus cruzamientos, ¿no? El Artón del Valle, posiblemente de las más lecheras. Vean esta foto espectacular de esta vaca. Animales muy masculinos, de piel dura, que resisten las inclemencias del tiempo y de los ectoparásitos, ¿no? Asimismo, aquí vemos el Cenepol y sus cruces, también consideramos que es importante. Acá en Ecuador no tenemos razas criollas, pero creemos que el Cenepol puede dar magníficos resultados, porque es un cruzamiento donde hay algo de criollo, algo de razas sangas africanas, de Red Pol, que es la productiva, y ha dado muy buenos resultados. Posiblemente la raza taurina tropical que más se ha desarrollado en Latinoamérica, ¿no? Y en Venezuela tengo entendido que funciona muy bien, y ha habido muchos animales cruzando Cenepol con Carora incluso, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, aquí vamos a ver los ejemplos, lo que podríamos utilizar después de él. Mucha gente tiene este cruce, ¿no? Ir con Holstein y no saben qué meterle. Sí, bueno, enseguida aparezco yo. Métale Cenepol o un taurino tropical o Artón del Valle, qué sé yo, que la producción se va a mantener, va a haber, se va a conservar la actividad y el vigor híbrido, por supuesto, y posiblemente la debilidad, un crecimiento ligeramente inferior, pero ni tanto, ¿no? Entonces, esto sería lo ideal. Los que muchos tienen, meterle una raza adaptada. Hay otra opción que se puede hacer también, razas compuestas como el Tropicarne también, que si bien es cierto su nombre lleva Tropicarne, pero en cruces lecheros también podría funcionar bien, porque tiene un porcentaje alto de Cenepol principalmente, ¿no? Entonces hay todas estas opciones que podemos utilizar. El biotipo ideal de leche para mí en el trópico es este cruzamiento. Si ustedes van a hacer leche en el trópico, yo ya me la juego, y esta es mi carta, y no sé si muchos dirán sí o no, pero yo haría este cruzamiento. En algún momento lo intentaré hacer nuevamente, pero lo ideal para mí sería Jersey por Cenepol. Y bueno, si bien es cierto que el F1 es un animal muy importante, pero luego de eso cruzaría nuevamente con Cenepol para tener un 75% de Cenepol y 25% de Jersey. Yo creo que con este cruzamiento alcanzaríamos promedios de 8 litros de leche aproximadamente, de 6 litros, 7 litros en todo el proceso, y una leche de alta calidad, una vaca que se preña todos los años, donde podemos tener animales de frame pequeño y que podemos meter a pastorear 5 o 6 animales por hectárea, cuando solo podríamos meter 4 girolando, que son muy altas o muy grandes. Entonces aprovechamos esas ventajas de que estas razas de frame mediano o pequeños tienen la ventaja de mayor consumo de pasto en proporción a su peso, y eso hace que tengan una mejor condición corporal, y por lo tanto, si hay una mejor condición corporal, se van a preñar mucho más rápido, ¿no? Entonces, para mí el cruzamiento ideal está alrededor de esto, desde el 50% de Cenepol al 75% de Cenepol, y de Jersey apenas el 25%, ¿no? O tal vez 37.5% sería también un cruzamiento interesante, y obtendríamos, yo creo que una magnífica producción, ¿no? Bueno, eso con respecto a las razas de carne. Y bueno, ya viendo los beneficios finales, ¿por qué es beneficiosa la ganadería regenerativa para el productor? Porque hay más forrajes por hectárea, eso es lo principal. Por lo tanto, si hay más forrajes, va a haber más rentabilidad, y por la tener gran cantidad de animales por hectárea, ¿no? Eso de ahí, de subir la carga de un animal por hectárea a 3 o 4 animales por hectárea, es espectacular, ¿no? Por lo tanto, va a haber más ganancias por hectáreas para el productor.
Hay la diversificación de la finca es importante, ¿no? Ya lo hemos conversado. Ya hemos tenido gallinas en pastoreo, ahora tenemos cerdos en pastoreo, también con las abejas meliponas, no estas son ápices me parece, pero las abejas meliponas, que son las criollas nuestras, las abejas criollas nuestras también las estamos diversificando y es una ventaja para el productor, ¿no? El consumidor cuando se alimenta de este tipo de productos de ganadería regenerativa, sostenible, va a haber mayor cantidad de omega 3, omega 6, también el ácido linoleico. ¿Por qué? Y esto nos va a permitir tener unas mejores defensas, aumentar nuestra inmunidad. ¿Correcto? Entonces, al aumentar la inmunidad vamos a tener menores problemas, ¿no? Menores problemas con enfermedades catastróficas, ¿no? Y por supuesto que hay beneficios también para el medio ambiente, ¿no? Porque el secuestro del carbono y la regeneración del ecosistema ganadero se da en ese círculo virtuoso que hacemos, donde capturamos más carbono del que emitimos, ¿no? Y siempre le damos este mensaje a los ecologistas que creen que la solución es eliminar a las vacas y no saben que las vacas aportan mucho. Incluso los pastos, los forrajes, que es lo que más hay en este mundo, capturan carbono, ¿no? Claro, cuando son constantemente pastoreados, hacen la fotosíntesis, cuando están en constante crecimiento y de esa forma capturan carbono en el suelo, ¿no? Pero si no hubiera quien se comiera esos pastos se secaran, espigaran y no habría quien pudiera capturar nuevamente ese carbono en el suelo. Sería una contaminación ambiental terrible si no hubieran los animales, ¿no? Ahí estamos llegando a la parte final. Aquí les comentamos, estos son los cerdos en pastoreo que tenemos. Les comentamos también de nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. Próximamente vamos a tener también un taller el 21 de diciembre, sábado 21 de diciembre, un taller, ya están en nuestras redes sociales promocionándose esto. Los esperamos también para profundizar el tema de del manejo aquí están las escobas, ustedes pueden ver escobas, hay un sinnúmero de arbences que tenemos aquí, cómo las manejamos, si hay que poner, es decir, cómo evitar el uso de herbicidas que nos gastan tanto dinero, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tocar ese día, el sábado 21 de diciembre, en un taller que verán en nuestras redes sociales las promociones, ya aquí también en el tema de lo pueden compartir nuestro equipo, Tamay y Nidia, que han hecho un gran trabajo, están compartiendo la información. Ahí pueden ver el enlace que tenemos, la información del taller, lo pueden ver en los comentarios en Ganadería Tropical Paso a Paso. Así que ahora sí estamos prestos, ya llevamos casi 1:20, ¿no? No nos habíamos dado cuenta, así que tenemos ahora preguntas. Con gusto, Basilio. Bueno, Polito, voy a decirte varias preguntas. Aquí está nuestro asesor técnico, Miguel Labrador. A través de la ganadería regenerativa hay manera de corregir las conductas de los animales, siendo el caso que tengan un buen rendimiento, pero vienen de otra finca. Bueno, los animales, si vienen de otra finca, vienen con el hábito del pastoreo selectivo, ¿verdad? Y es posible que cuando pasamos de pastoreo selectivo a un pastoreo racional, sin aplicar la tercera ley del pastoreo, va a haber un problema grave que es la baja de producción. ¿Por qué? Porque esos animales en pastoreo selectivo van a consumir cerca de los 55, 60 kilos de forraje verde al día. ¿Por qué? Porque solo están despuntando. Claro, no son eficientes, ¿no? No son eficientes porque desperdician mucho forraje, lo pisotean, lo dañan, pero por eso es que hemos hecho mucho hincapié a la tercera ley del pastoreo. Entonces debe aplicarse la tercera ley del pastoreo y de esa forma la vaca se acostumbrará a la cerca eléctrica móvil. Muchos de ustedes ya tienen que ver, no hablamos del tema de la escuelita, pero nosotros ahora la escuelita la hacemos en un corral. Ya no la hacemos afuera, sino que si hay ganado, y especialmente si es ganado cebuino, dentro de un corral de manejo ponemos la cerca eléctrica y ahí poco a poco les va cogiendo la corriente y van aprendiendo estas vacas que no han tenido antes el uso de la cerca eléctrica, ¿no? Ese es el manejo que le podríamos dar en ese sentido y la respuesta a Basilio. Nosotros hemos tenido buena experiencia ahí, don Polito, con los animales que vengan de otra finca, le metemos la escuela y los otros como que le enseñan y es rápido que se adaptan, pero de un lote de 200 animales, póngale que sale uno o dos malos y eso se cura.
pero en otra finca, la de nosotros no, o en otro sitio. El señor Luis Martínez, Polito, dice, es una buena pregunta cuando hizo la señora la pregunta de la seguridad, ¿qué hace el pastor de noche? ¿Cómo trabaja y cómo le presta atención al pastoreo de noche? A ver, esa pregunta más bien tiene que responderla Basilio. Nosotros no la hemos hecho acá. Lo que recomendamos nosotros es pastorear cercanos a la casa, ¿no? Incluso tengo unos amigos que también tienen unos pastores muy buenos que duermen con el ganado, ¿no? Ponen su hamaca o se acomodan por ahí para cuidarlos, ¿no? Eso es lo que se ha hecho, también he visto acá. Y de esa forma, bueno, cuando se quiere robar el ganado, si sea en el corral, se lo roban, es lo que siempre digo yo, ¿no? Así que hay que tener las precauciones del caso, controlarlos, ver los que se están, que hay seguridad para ellos y bueno, de esa forma protegerlos, ¿no? Pero siempre es un problema la inseguridad, ¿no? Bueno, Polito, en cuanto a ese punto, nosotros hemos tenido la experiencia con don Rodrigo a los cursos que hemos venido de pastores en Venezuela y la experiencia que ha tenido él asesorando a varias personas aquí cuando lo han invitado, que la solución del pastoreo le dio una solución al tema de la seguridad. Sí, pero la pregunta del amigo Luis Martínez es enfocado el pastoreo de noche. El pastoreo de noche, entendemos nosotros lo que practicamos es que le dejamos el espacio que no vamos a poderle hacer los cambios que le hicimos durante el día para que el ganado pueda alimentarse solo durante la noche. No le vamos a dar el potrero extensivo como se hace tradicionalmente, sino el espacio adecuado con el que ellos puedan comer durante la noche. Ese es el trabajo de la rutina del pastor, dejarle el área conveniente para la noche y dejar armado el del día siguiente para yo solo llegar a levantar la cuerda y poder consumir la parte que le toca durante el día. Ese es el arte del pastor, ¿verdad, Basilio? Y en ese sentido hay que tener cuidado porque sabemos que las horas de mayor consumo de los animales son entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, y desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Cuando hacemos nosotros el ordeño, les interrumpimos su horario de pastoreo. Por eso estamos haciendo algún trabajo. Hemos recomendado a veces hacer, si se hace un solo ordeño, que el ordeño se haga a las 11 de la mañana, más bien en las horas más calientes del día, para que estén pastoreando en las horas más frescas, ¿no? Entonces, es importante eso. Y si nosotros encerramos en un lugar donde no hay comida en las horas de la noche a los animales, estamos quitando las mejores horas de consumo para ellos. O tendríamos que hacer un gasto en suplementar en ese corral para que las vacas se alimenten, ¿no? Y eso ya afecta a nuestros bolsillos. Es correcto. Nosotros tuvimos la experiencia también de gente que encerraba a sus animales y le sacamos los cálculos de cuántas pérdidas tenían con el encierro de animales en los corrales sin alimentación y que era más rentable poner un pastor de noche que vigilar a los animales, aunque muchas veces, don Polito, hemos podido observar que el daño lo hacen es la gente interna y con un buen manejo se pueden controlar. Nelson Machado, un gran saludo, Polito. Aquí seguimos trabajando fuertemente para continuar con nuestro sistema de pastoreo. Orlando Rodríguez desde el Guárico, Xavier Molina, que ya lleva un sistema contigo digital, dice que ha sido sorprendente el manejo del pastoreo. El señor Vladimir Ramón desde el Ecuador. Aquí me preguntan que dónde pueden hacer los cursos de pastoreo en Venezuela. Vamos a empezar a dirigirlos con la asociación, Polito. Ya tenemos la Asociación Venezolana de Ganadería Regenerativa debidamente registrada y legalizada, con todo el equipo que nos ha ayudado muchísimo, toda la junta directiva, todos los miembros que creyeron en todo este proceso que hemos trabajado y realizado. Vamos a iniciar esos cursos en diferentes estados del país, con diferentes cursantes, y estamos programando varias cosas que no queremos adelantarnos a tantas cosas. Si quieren las redes sociales de nosotros, Polito, para el Ecuador, para todos los que nos ven, por aquí había un señor del Nicaragua que me escribió también, es @aveganar, @aveganar, es en Instagram, en YouTube, es Ganadería Regenerativa en Venezuela, y no sé qué otra cosa, don Polito. No hay más preguntas que yo tenga por aquí. Gracias por todo, don Polo. De verdad que ha sido extraordinario. Siempre te veo y me copio de ver esos cochinitos a pastoreo, esos marranitos, esos cerditos. De verdad que se ve impresionante. Y qué mejor calidad de comida que esa, ¿no? Bueno,
Ese es el guayú, el cerdo criollo es el guayú de los cerdos, ¿no? Y en cambio las otras razas tienen una carne magra, ¿no? Las mejoradas, las landras, las York, tienen una carne muy magra, ¿no? De no buen sabor y en base a alimentos balanceados. Estos animales, por eso es que es tan valioso el cerdo ibérico. Este es un cerdo ibérico, ¿no? Y los que son alimentados con bellotas allá en España y llevan un proceso de esa maduración del jamón, obviamente. Pero con esto podríamos hacer algo, ¿no? Acá, que se alimentan con algarrobo, con samán, ustedes le dicen lluvia, tengo entendido, al árbol de samán. Con ese tipo de alimentos que tenemos en nuestros campos, pues podríamos hacer cosas maravillosas. Muy contentos de ver nuevamente a la gente, a la familia regenerativa, a Vladimir Ramón, un saludo especial, a Nelson García, Guadalupe, Vidaña y todos quienes se han conectado en la noche de hoy. Bueno, siempre es un placer poder compartir, ¿no?, estos espacios y ver que seguimos avanzando, que seguimos trabajando en este sentido y que muy pronto los ganaderos regenerativos vamos a ser mucho más fuertes de lo que somos ahora, ¿no? Así mismo es, y cada día creo que, y gracias a estos trabajos que están haciendo ustedes, don Polo, los que nos llevan tiempo adelante, y don Ramón me dice que ya está a punto de crearse Ecuaganar, ¿no? La Asociación Ecuatoriana de Ganadería Regenerativa, me dio esa noticia. Sí, estamos trabajando con Vladimir Ramón y otro grupo de amigos. Habíamos tenido unas dificultades burocráticas, pero esperamos ya formarlo en algún momento, darle la vuelta, como se dice, y ya tener nuestro grupo, ya Ecuaganar en Colombia, Aveganar en Venezuela, nosotros con Ecuaganar, y bueno, México también tiene Amexaganar, me parece que es la de México. Amezgar también. Amexgar, sí, correcto. Polito, yo siempre decía, y quizás era la ignorancia de nosotros de no conocer del tema, que por qué no le dábamos fuerza en las redes sociales y los proyectábamos para que muchos más ganaderos pudieran entender que hay una forma manejada con la rentabilidad, que lo escribí aquí, que nuestra rentabilidad, y quiero poner mi ejemplo, y con esto, Polito, no te quito más tiempo ni a los oyentes, nosotros teníamos 240 animales en 118 hectáreas, Polo. Éramos buenos, 240 animales en 118 hectáreas, pero teníamos un tren de maquinaria atrás de esos animales llevándoles la comida para la boca, para poder mantenerlos. Y en la época seca, tenerles una buena cantidad de reserva de comida para poder garantizarles su alimentación y que no se comieran la finca. Hoy, Polo, hoy tengo 360 animales en las mismas 118 hectáreas y apagué todas las máquinas. No tengo una sola máquina prendida, como te lo comenté, y que tuviste la calidad de los animales que te mostré en los videos que te envié. Excelente, sí, eso es una gran cosa, ¿no? Todos esos rolos que hay en Venezuela, recuerdo haber visto, cuando estuve en Zulia en el 2018, haber visto en todas las haciendas los rolos, ya para qué utilizarlos, ¿no? Si tenemos los rolos, ese trabajo lo pueden hacer las mismas vacas, ¿no? Las vacas son sembradoras, son esparcidoras de estiércoles, son desmalezadoras, se cumplen muchos implementos. ¿Para qué implementos si ya tenemos a las vacas, ¿no? Y ahora son los trabajadores los que nos ayudan a limpiar lo poco que están dejando las vacas para mantener siempre el control. Y ya nos entendemos con el verano, dejar buena cobertura sobre el suelo para que nos puedan ayudar a cubrir y de los rayos solares y a proteger y guardar mayor humedad para tener rebrotes en verano. De verdad que para nosotros ha sido un éxito total, Polito, la implementación de esto, y por esto nos preocupamos que más personas lo sepan y llegar a mayores sectores para que seamos cada día más los que ayudemos de una u otra manera filantrópica, sería la palabra adecuada, a salvar el mundo con este nuevo sistema de ganadería. De acuerdo, de acuerdo. Por aquí me llegaron otras preguntas, no sé, bueno, todavía no llegan, bueno, ya vamos a llegar a las 7:30, para no pasarnos de la 1:30, pero dice Lisandro Medina, desde Casanare, Colombia, nos recomienda pastorear el potrero antes de que la pastura inicie floración. Sí, eso es lo que les comentaba, para que los nutrientes no se vayan en la semilla, no se vayan en la floración. Y también para ahorrar agua, porque cuando ya hay esa floración, la planta consume mucho más agua, ¿no? Y vamos a tener un pasto, un forraje de mejor calidad. Y Santi Salinas dice, ¿qué consejos me dan para acostumbrar al ganado a los hilos eléctricos? Saludos desde Paraguay. Y bueno, lo que les había comentado, hacer la cerca eléctrica en la mitad del corral para que los
animales no se salgan y que poco a poco se vayan acostumbrando al choque eléctrico, ¿no? Y se convierta en una barrera mental y no física, ¿no? Entonces, eso es ideal, especialmente con los animales cebuinos, para que no tener inconvenientes y que todos, ojalá que todos la toquen y que esté en lo más alto posible de la carga para que no vuelvan por más, ¿no? Yo tengo animales muy respetuosos de la cerca eléctrica, pero asimismo siempre hay algunas que se saltan la cerca y que ya no le temen para nada y bueno, ahí hay que sacrificarlas o cambiarlas de lado, ¿no? Así que eso sería, Basilio. Muchas gracias a todos por compartir. Ahí vemos saludos también para Jorge Ariel Rivera, que siempre constante está con nosotros. Lizardo Medina también, que nos preguntaba. Así que gracias a todos por haberse conectado. No los hemos nombrado como siempre lo realizamos, pero gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, esta pregunta sí tengo que contestarla, ¿no? Destaca como muy bueno el cruce de Cenepol por Carora. Sí, esta aclaración hay que hacerla, ¿no? El Carora para mí se excedió de sangre europea y por eso fueron sus bajas producciones. Lo hemos conversado, Basilio. Sin embargo, cuando se cruza con Cenepol, nuevamente se recupera y el cruzamiento es extraordinario, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sí recomendamos, hay que tenerlo claro, no pasarnos el 50% de sangre europea, porque si nos pasamos el 50% de sangre europea vamos a tener problemas de adaptación en algún momento del año en el trópico bajo, ¿no? Y si eso fuera taurino tropical, mucho mejor, ¿no? Evitar el cebú, mantenerlo a un 15, 20, 25% máximo si fuera el caso, pero la resistencia de adaptación es preferible dársela por medio de los taurinos tropicales que hemos conversado, Basilio. Así es, Polito. Ya la Asociación de Criadores de Ganado Carora se han dado cuenta de haberle metido mucho más europeo y se fueron a mucha producción y perdieron la parte esa y están trabajando duro en rescatar la rusticidad y la adaptabilidad del ganado criollo Carora. Y aquí estamos trabajando duro también, don Polo, con el criollo limonero. No sé si lo llegó a conocer y hablar de él. Y una raza que no es raza todavía es un compuesto, el JR, que también lo están trabajando en eso de tratar de buscar ese cruce criollo. En estos días hablábamos con un excelente genetista y le preguntábamos por qué las razas criollas mantienen tantos genes buenos como el gen SLP, como la leche A2A2 y otros tantos beneficios que tiene la raza criolla. Y él decía con su filosofía y su gran sabiduría en materia genética, es que esa no la ha intervenido el ser humano. Así es verdad, es una gran verdad, Basilio. Y bueno, siempre es importante. Conocí el limonero, muy buenos animales, un toro espectacular, conocí en vivo y en directo en Zulia, y estoy seguro de que hay muchos animales de esa categoría. Hay que rescatar esas razas criollas, no dejarnos llevar por otro tipo de animales. Esa genética ancestral es importante conservarla y mejorarla. Tampoco exagerarnos en ese sentido. Bueno, y recordarles justamente, ahí estamos posteando como Ganadería Tropical Paso a Paso el taller que vamos a tener el próximo 21 de diciembre en horas de la mañana. Así que los invitamos previo a la Navidad y que se preparen para un siguiente año con el manejo sobre las mal llamadas malezas arbenses y vamos a ver y sus utilidades, ¿no? Así que, bueno, por ahí otra preguntita salía Rismer Palma, me refiero al pastoreo de despunte y repaso. Sí, hay que hacer el despunte y el repaso siempre es lo que recomendamos y que se pueda, sí, tiene sus complicaciones, hay que estar el pastor ahí. Incluso hemos hecho doble repaso con equinos, el tercer repaso con equinos y no hay tampoco problema, ¿no? Así que muchas cosas se pueden hacer aquí y en nuestras redes sociales podemos compartir. Tenemos nuestros grupos también de ganadería tropical, de ganadería regenerativa paso a paso, en el grupo de Polo Viteri, por ahí están mis contactos también, nos pueden escribir para seguir compartiendo, ¿no? Y agradeciendo a toda esa familia venezolana regenerativa que están haciendo un gran trabajo, los vuelvo a felicitar, Basilio, gracias por tomarme en cuenta y darme la oportunidad de compartir estas experiencias que hemos tenido en estos años, donde hemos cometido muchos errores, donde hemos tenido muchas caídas, pero eso nos han dado la experiencia para decir con un poco más de claridad y ver qué nos da resultado y qué no nos está dando resultados. Esa puede ser la parte final de esta linda conversación, Basilio. Muchas gracias.
Gracias a ti, Polo, gracias a todos los que nos escucharon y gracias a todos los que hacen un esfuerzo por llevar este mensaje. Yo creo que la ganadería regenerativa nos permite hacer errores y corregirlos de inmediato. La ganadería tropical o normal o la ganadería tradicional nos hace que nos equivoquemos y los números son los que no nos ayudan. Por eso tenemos que seguir difundiendo, Polo. Desde Venezuela agradecido y ojalá tengamos muchas más oportunidades para seguir conversando temas tan interesantes como los que tú practicas en tu canal. Gracias, Polo. Buenas noches para todos y Buenas para noches, todos. Basilio, y buenas noches a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta pronto.